Hola mis queridos amigos, una feliz noche. Bueno, yo desde aquí, desde la sala de mi casa, en el día de hoy deseo compartirles parte de los ejercicios que yo siempre he hecho desde el principio de mi recuperación. Am, Como todos ustedes saben, yo tuve un spinal cord injury. Yo me fracturé la columna, dos huesitos, dos vértebras, por eso tengo una pieza de titanio y 8 tornillos. O sea que literal, espero no se me pierda ninguno. Así que bueno, todo esto ha sido un proceso, todos los que han estado aquí conmigo desde el principio, ¡mua! Gracias y a todos, gracias por ver los videos, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Han notado cómo empecé desde el principio a tratar de hacer cierto tipo de ejercicios como yo podía y aún como yo puedo. Yo sé que mucha gente dirá, pero bueno, esta está haciendo, por ejemplo, un ejercicio mal, esto no es así. En el caso mío, recuerden que de hecho estoy trabajando con mi balance. De hecho, esta recuperación no se suponía que debía pasar. Por eso yo comparto mi experiencia porque, por ejemplo, aquí en Canadá, que es un país maravilloso, me salvaron la vida pues con la cirugía que me hicieron de mi columna. Y a la vez recordemos que los médicos, que agradecemos su labor, mejor dicho, gracias, muchas gracias, ellos son muy prácticos y ellos se basan mucho en lo que estudiaron y en lo que vieron, ¿cierto? Entonces, por eso el veredicto que me dio, porque fue un veredicto, que me dio mi médico sobre que yo nunca más iba a poder estar de pie, pararme pues, y aquí estoy de pie como todos ustedes me pudieron ver desde hace tantos años, y que menos podía caminar. Y aquí camino como caminaba antes, ¿sí? Pero aquí puedo caminar como modelo. Aunque les cuento que siempre me voy un poquito más para el lado derecho, porque mi lado derecho, este es el que está un poquito más, le falta un poquito más, ¿sí? Pero ahí va mi lado derecho. Otra parte que me dijo mi terapeuta, una de las terapeutas, yo creo que fue la única, no fue la única terapeuta que me dijo esto, fue que mi masa muscular, todos los que hemos pasado por una lesión medular, sabemos cuánta masa muscular perdemos. Porque músculo que no se usa, músculo que empieza a encogerse y a ponerse pequeñito. Y yo en esa época, recuerden, mi accidente fue en la parte lumbar, así que yo no podía sentir nada desde la cintura hacia abajo. O sea, a mí me hubieran podido cortar una pierna y yo no hubiera sentido absolutamente nada, porque así fue, no sentía nada en el principio. Así que bueno, me dice esta fisioterapeuta en particular, perdón, mi Bluetooth, voy a apagar. Me dice ella, bueno, un día yo la verdad, todos sabemos la depresión por la que pasamos al principio, la desesperación, nosotros ya queremos volver a nuestra vida así otra vez, o sea, yo en ese momento ni no tenía la más mínima idea de la magnitud de, de lo que pasó, así que, ¿qué le apago esto? Yo le hacía preguntas de pronto para ellas tontas, ¿no? Pero para nosotros todo era nuevo en ese momento. Entonces una de las preguntas que yo le hacía a ella era si mis músculos, porque pues yo siempre he tenido músculos anchos, mis caderas, mis nalgas, las piernas, los muslos, que se iban a volver a crecer. Y vamos otra vez, no porque sean personas malas, no porque nos quieran hacer sentir mal, sino porque eso es lo que estudiaron y eso es lo que ellos han visto, los procesos, ¿verdad? Y me dice ella, no, tus músculos no van a crecer. Aquí están, aquí están y han crecido muchísimo, 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 muchísimo más. ¿Cómo hago para aumentar algo que no siento? ¿Cómo hacía en ese momento? No encontraba yo la verdad mucho material, así que todo lo que yo he hecho de mi recuperación, obviamente, gracias a Dios sobre todas las cosas, a los médicos, a los terapeutas, ha sido más lo que yo me puse a investigar, lo que yo me puse a experimentar. Mis pies, ustedes no alcanzan a imaginar mis pies desde aquí para abajo, son llenos de curitas, porque son pies de alguien que todos los días, lo primero que tengo yo en mi cabeza es recuperarme, estar mejor, estar mejor, estar mejor,
porque la independencia no tiene precio. Así que yo sé que es lo que nosotros deseamos, volver a tener independencia, volver a retomar un poquito de esa vida que tuvimos. Y escúcheme, si usted ha estado o está en este proceso de deseo, si está en una silla de ruedas, mírenme, yo también estuve en una silla de ruedas. También estuve descorazonada, desesperada, triste, deprimida. De hecho, fue la época en que más tomé licor. Recuerden que yo estoy apenas sobria, apenas no. Estoy sobria hace 1 año, 6 meses. Y ahorita diciembre va a cumplir 1 año, 7 meses de estar sobria. Y fue impactante, les quiero decir. Entonces, yo recuerdo mucho cuando mi médico a las 2 semanas se paró ahí al lado de mi cama con una psicóloga. Para empezar, yo no recordaba la cara de mi médico porque yo llegué inconsciente al hospital, muchas horas inconsciente, o sea que yo literal no supe quién me operó como tal. Él se presentó, me dijo, vea, yo fui el que le hizo la cirugía, yo le agradecí, muchísimas gracias. Su cara era de terror, así como de, me presentó a la psicóloga y yo inmediatamente dije, pues yo trabajé en visita médica, trabajé en el campo de visitar médicos en clínicas, hospitales. Entonces uno ya sabe como ese patrón de conducta, ¿no? Cuando llegan con las psicólogas, porque te van a dar una noticia que agárrate porque te va a cambiar la vida lo que te van a decir, y literal. Um, Mi médico se para y la psicóloga, la verdad, yo nunca la dejé hablar. Me dijo, el daño fue terrible y tuvo que haber sido así. Yo, o sea, yo no me alcanzo a imaginar cuando él abrió allí y vio 2 vértebras quebradas y bueno, en fin, te salvamos la vida y yo como, ok, sí, lo que sigue, dígame ya lo malo. Yo ya sabía que me lo iba a decir. Eh, las probabilidades de que te vuelvas a parar son, o sea, uno no dice que imposible, pero no te puedo dar mucha esperanza sobre eso. Y de volver a caminar, pues Lorena, aquí está la psicóloga. Mucha gente se ha adaptado nuevamente a su nueva vida. Yo automáticamente él me dijo no, yo bloqueé mi cabeza. Una de las cualidades o cosas que he tenido yo, no sé si algo sea bueno o malo, que la gente lo tome, pero para mí fue muy práctico, la rebeldía. En ese momento yo dije, no, eso no es lo que él dice. No, yo creo en Dios, yo tengo mucha fe en mí. Yo tengo mucha fe en lo poderoso que tenemos, que Dios nos ha dejado a todos nosotros acá adentro, ¿no? No, señor, yo inmediatamente bloqueé. Es más, ni a la psicóloga la dejé hablar porque le dije, mire, ay, me siento un poquito mal, incómoda, más bien hablamos otro día. Nunca hablé con ella. ¿Por qué toca bloquear esas negatividades? Porque es que ya tenemos bastante con nuestra realidad. Ya estás en una cama, quebrado, partido, sin saber cómo vas a mantenerte o quién te va a mantener. Tus proyectos, tus metas, todo eso, todo eso se va, se pierde. Entonces, ¿qué pasa? Una de las capacidades que tiene el ser humano es de adaptación. Por eso no nos hemos extinguido. Si usted está en ese punto en el que ya le dijeron, vea, usted no tiene esperanzas de caminar, ni siquiera volverse a poner de pie, no escuche. No hay que ser groseros, pero usted internamente dice, no, señor, yo creo en esto, yo sé la persona que soy y déjenme decirle que ese momento en el que usted está ahorita, que es algo terrible, que es una experiencia desagradable, que hubiéramos querido despertar y que esto habría sido una mala pesadilla, podemos convertirlo en algo positivo. Miren, yo aquí en Canadá estoy sola, no tengo familia. Muy buenos amigos, son ángeles, y en especial mi mejor amigo Omar, que no me han dejado sola. No me han dejado sola. Yo sé que soy un poquito complicada, por eso mi círculo es demasiado cerrado, pero es que uno tiene que confiar, ¿sí me entiende? Y las personas que están en mi círculo, bueno, son personas que ya llevan muchísimos años. Así que estas personas siempre me estuvieron apoyando. Pero bueno, volvamos al tema. Te encuentras tú contigo, estás solo en esa pieza del hospital, estás solo en tu camita, en tu cuarto o donde duermas, con ese dolor tan impresionante, con esa angustia existencial, con esas ganas de saber que al otro día, no, yo me voy a parar, yo me voy a recuperar. Pero vemos que no pasa, ¿sí? No pasa así. Es un proceso.
Quiero que se conecten con ustedes mismos, porque nosotros vivimos desconectados de nosotros. Mire, son pocas las personas que viven conscientes de su vida. La mayoría, como estuve yo, uno va allí como ganadito, ¿sí? Por aquí, por allá, pero no estamos conscientes. Yo no estaba consciente de mi vida hasta ahorita, hasta hace 1 año y 6 meses que me concienticé de mi vida y fue donde empezó más a recuperarse mi cuerpo. Mire, la recuperación que empezó desde hace 1 año y 6 meses, fue impresionante. Y esta es otra cosa que les quiero mencionar. A los 3 meses cuando me hicieron la cirugía, me dice, tengo que ir a visitar al médico, ¿no? Pues para que él revise, me hagan otra vez una radiografía, porque cuando te meten una placa de titanio, te hacen esto, te hacen estos injertos, te ponen un cuerpo extraño. El cuerpo tiende, por naturaleza, a expulsarlo, ¿sí? Entonces, como la placa de titanio me la metieron aquí en la, perdón, el balance, aquí en la columna, el médico tiene que revisar a los 3 meses para ver si la placa no se deforma, porque ya tiene que quedar así, ¿no? Como la forma de la columna, ¿sí? Así como metidita. Y a veces las prótesis que te ponen ahí, esas láminas, se encocan así, o sea, se salen. Bueno, ese no fue mi caso. Llegué caminando como pude, literal no caminaba en ese momento, pero sí arrastraba mis pies y estaba parada. Y el médico, después de ver todo eso que yo ya estaba haciendo en 3 meses, me dice, para que vuelvan y tengan cuidado con las palabras. No las podemos creer. Tomemos todo lo positivo, tomemos todo lo bueno, el conocimiento, preguntemos. Pero cuando empiecen a ver cosas negativas, de que te digan, no, tú no puedes, eso no te va a pasar a ti, bloquee. Rebeldía en esos momentos es muy práctica ponerla. Me dice el doctor, wow, sí, qué bien, ya te paraste y ya te mueves. Pero esto es todo el máximo, como el pico, como lo máximo que tu cuerpo se va a recuperar. Mire, yo les confieso, me dio una rabiecita, que me daban ganas de decirle, vea doctor, usted que vio ahí, que me operó, que me salvó la vida, ¿cómo no crees que me pueda recuperar más? Pero bueno, aquí estoy. De hecho, lo visité hace algunos meses y él no podía, era así. ¿Qué fue esto? Así que mis amigos, sí se puede nuevamente. Usted y usted y usted y usted y todos los que están pasando por un mal momento, no solamente que haya sido una lesión medular, lo que sea que esté pasando, esto también pasará. Créanme, lo que sea que les esté pasando mal. Como siempre les digo, ámense, quiéranse tanto más como nunca nadie antes los ha amado. Así que mis queridos amigos, ahorita les voy a mostrar un tipo de ejercicio que pueden hacer en casa, súper para mejorar y aumentar estos músculos, porque los necesitamos fuertes para levantarnos de esa silla de ruedas y volver a caminar y volver a tener nuestra vida así rica con todo lo que nosotros queremos ponerle. Así que bueno, acompáñenme pues, les voy a mostrar de qué se trata. Bueno amigos, como pueden notar primero es muy importante la silla. Este tipo de silla es silla como de comedor y que tenga un espaciecito ahí para que ustedes puedan introducir las piernas. Estas pesitas son tobilleras, pero por ejemplo yo en cada pierna estoy aumentándole, ¿sí? Por ejemplo en la derecha pues ella tiene 5 kilos y en la izquierda tiene 4. Entonces, bueno, como pueden notar, mire lo importante que la sillita tenga ese espacio entre las piernas porque estamos simulando la maquinita esa del gimnasio. Aquí pues ya me retiro las pesitas. La gente que no tenga este tipo de pesitas va a utilizar esto que ya les voy a mostrar, que todo lo tenemos en casa también. Ya sea de arroz, de frijoles, de lentejas, de lo que tenga. Es muy, muy práctico. Miren, no estoy vendiendo ni frijoles ni lentejas. Esto lo uso yo básicamente para reemplazar las pesitas. Con esto también hago como si fueran mancuernas chiquitas
para la grasita de la espalda. Pero bueno, esto, ¿qué vamos a hacer con estas bolsitas? Recuerden, relativamente de acuerdo a lo que ustedes vayan pudiendo, ¿sí? Se va empezando con poquito y después se va aumentando. Ahí cogí una fundita de almohada y la voy a introducir allí para usarla también. Mire que es bien grandota, para que ella misma me sirva para amarrármela. Y allí vamos a empezar nuevamente a trabajar la pierna individual. Primero la derecha, después la izquierda y así. Miren que de hecho esto no sé por qué me pesó más. Bueno, si es que tenía más. Así que bueno, el mismo funcionamiento. Nos agarramos de la sillita, porque obviamente el equilibrio no va a estar muy bueno al principio. Si notan como la pierna ahí se me trata de doblar, pero es por el peso que no lo puedo controlar todavía muy bien en los tobillos. Así que bueno, miren, así se vería de ladito. Es muy importante agarrarse si están solitos o que los amarren para que no nos vayamos a caer por el tema del equilibrio. ¿Cuántas secciones? Lo que puedan. Al principio es muy poquito lo que se va a poder, pero lo que usted pueda, hágalo. Bueno, yo aquí terminando con unas planchitas, pero bueno, se me metieron los negritos, mis perritos, y ya saben, ellos son parte de mi motivación. Mis queridos amigos, les mando un besote, espero sus comentarios. Opinen ustedes qué piensan o si han hecho alguna otra cosa diferente. Compártanla para tantas personas que están ansiosas de buscar una respuesta y algo positivo para, para hacer un cambio en sus vidas. Así que bueno, nuevamente un besote y nos vemos pronto, mis amigos. Bye.